Esta es desde Valparaíso una nueva emisión de Scanner Internacional, el barómetro del mundo, con el alto auspicio de Relojes Oria y el bar inglés, el más antiguo de la ciudad de Valparaíso. Y ya está prácticamente todo preparado, todo dispuesto para el próximo tercer conversatorio de Scanner Internacional en el bar inglés de Valparaíso. Esta vez el tema será la crisis siria, sus causas y sus consecuencias, con destacados panelistas, entre los que se encuentran el analista internacional Guillermo Holzman. El jueves 14 de diciembre, en el bar inglés. Y nosotros ya de regreso de África, específicamente del Sahara Occidental, en donde estuvimos observando y analizando la situación de esta zona del mundo, y desde donde ya dimos varias explicaciones y seguiremos dando de lo que ocurre ahí en el Sahara Occidental, en el Sahara marroquí, que tuvo sus conflictos, pero que gracias a la intervención del Reino de Marruecos ha ido encontrando no solo la paz, sino que también el desarrollo y la armonía que da el crecimiento. Pero en África, las noticias que llegan de África son bastante conflictivas y desalentadoras. En Dakar, capital de Senegal, el alcalde fue desprovisto de su inmunidad fue anulada y fue imputado por la Fiscalía senegalesa por malversación de fondos, una grave crisis en uno de los países, Senegal, que había sido ejemplo de desarrollo en los momentos en que los países africanos declararon su independencia. Y la crisis de los esclavos en Libia ya fue descubierta, ya fue detenida la red de traficantes de esclavos en Libia. El mundo entero pide las penas más grandes. Se ha hablado incluso de mandatarios, de líderes de opinión que han pedido la pena de muerte para los traficantes de esclavos. La justicia en Libia se pronunciará cuando llegue el momento. Sin embargo, para nosotros, analistas, es un momento de reflexionar sobre lo que existía allí en el Magreb antes de la primavera árabe y lo que hay después de la primavera árabe. Es cierto que no podemos honestamente aplaudir a algunos regímenes que existían en el norte de África, como es el caso de Libia. Tampoco podemos aplaudir un régimen como el que existía antes de la primavera árabe en Egipto, pero sí debemos reflexionar, y para esa reflexión opciones como la que optó Marruecos, que no tuvo primavera árabe y que mantuvo desde su independencia un equilibrio entre las diferentes fuerzas, entre las diferentes opiniones, entre las diferentes corrientes, un equilibrio bajo la autoridad del rey. No fue el caso en Egipto, no fue el caso en Libia, y en Libia hoy se comete el peor de los crímenes que existe en la historia de la humanidad, que es el tráfico de seres humanos para la esclavitud. Sin duda no hay crimen peor, y sin duda, lo decimos aquí en voz alta, las penas para quienes fueron detenidos cometiendo este delito deben ser
las máximas. Pero no solo, decíamos, está la post-primavera árabe en Libia, está la post-primavera árabe en Egipto. Y uno de los peores atentados, uno de los atentados más sangrientos que se produjeron ahora en los últimos días, fue el de una mezquita en el Sinaí, en el norte del Sinaí, atentado que hasta ahora no ha sido reivindicado, pero ocurrió en este lugar, en el desierto del Sinaí, espacio que Israel conquistó en el año 67 en la denominada Guerra de los 6 días, y que luego, según los acuerdos de Camp David en 1980, Israel devolvió el Sinaí a Egipto. Pero hay que indicar que mientras este espacio estuvo bajo el control de Israel, existió un equilibrio entre las fuerzas, una calma, pero una vez que fue devuelto se transformó en el templo mundial del terrorismo. Así lo llama el diario francés Le Monde, el templo mundial del terrorismo. Y cohabitan allí dirigentes de Al-Qaeda, del Estado Islámico y de Hamas. A pesar de que estos tres grupos son enemigos entre sí, y que la enemistad es grande entre Hamas y el Estado Islámico, que tienen serias divergencias y han tenido varios enfrentamientos, cohabitan aquí en este espacio del Sinaí. Ya en 2013, primavera árabe, y sale elegido el hermano musulmán Mohamed Morsi, quien fue inmediatamente destituido por un golpe de Estado del general Sisi, que gobierna hasta ahora Egipto. Sin embargo, en esta zona sigue existiendo una coexistencia de grupos yihadistas y de grupos terroristas, algunos financiados por una potencia, otros financiados por otra potencia. Ese es tema de largo aliento y no tenemos pruebas de nada. A alguno de estos grupos se le atribuye, se habla del Estado Islámico, el atentado a un avión ruso en el año 2015 que dejó 224 muertos, pero esta vez algún grupo, no sabemos cuál porque no ha sido reivindicado, batió el récord, 305 muertos en el atentado en Rauda, una mezquita de la corriente sufis, que es una corriente mística del Islam y que se conglomeran, se juntan en lo que era esta mezquita de Rauda, la que fue atacada por terroristas yihadistas y que dejaron 305 muertos. En realidad, cabe destacar que el presidente Sisi, que gobierna por golpe de Estado, pero después de la primavera árabe, no ha cumplido su promesa de seguridad para el territorio egipcio y sigue este territorio del Sinaí siendo el templo mundial del terrorismo, como lo llama el diario Le Monde. Además, alguno de estos grupos, se plantea que es el caso de Hamas, participa en el contrabando de armas hacia la Franja de Gaza. Y de todas maneras, el Sinaí vive del contrabando, ya sea de armas o de otros productos. ¿Qué diferencia con lo que nos tocó ver en el Sahara Occidental, en donde, como lo decíamos, el desarrollo tecnológico es una de sus características principales, en donde se produce electricidad
de fuentes renovables, en donde se produce agua potable a partir del agua de mar, en donde nos tocó visitar una planta pesquera del más alto nivel sanitario, de calidad de productos, etcétera, junto a esta otra zona desértica también, el Sinaí, que es un desierto, en donde la población vive del contrabando, del terrorismo, y no hay, por el momento, ningún tipo de desarrollo, salvo el desarrollo de los grupos terroristas. Finalmente, en Zimbabue, el presidente o mandatario más longevo, el decano de los presidentes del mundo, Mugabe, con 93 años, que fue no solo presidente, sino que además el padre de la patria, que luchó por la independencia, que logró la independencia de Zimbabue, antiguamente Rodesia, fue finalmente obligado a renunciar y se va ahora a formar un nuevo gobierno. Aparentemente habrán elecciones, no está muy claro todavía, pero un nuevo gobierno. Pero es importante que el presidente Mugabe fue obligado a renunciar a causa de crisis económica, bastante corrupción y sobre todo por su edad, que ya no tenía las capacidades de gobernar. Pero renuncia, y el pueblo de Zimbabue entero celebra su renuncia, pero al mismo tiempo reconoce en Mugabe el hombre que fue el fundador de esa nación africana. Nosotros nos despedimos ahora, nos veremos el 14 de diciembre en el Bar Inglés para el próximo conversatorio sobre Siria, y seguimos todas las semanas viéndonos en las redes sociales con Scanner Internacional. No olvide de poner me gusta en nuestro canal y sobre todo no olvide de suscribirse. Y ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.